Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido al Semanario Judicial. La nueva Suprema Corte garantizó la paridad de género para el acceso de mujeres a cargos públicos. Inaugura ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, oficina de la Defensoría Pública en la región indígena de Huejutla, Hidalgo. Firman compromiso ministras y ministros para erradicar la violencia de género en la nueva Suprema Corte. La poeta zoque Miquea Sánchez conduce el estreno del nuevo programa de Plural TV, OBOM, Otro Beat, Otro Mitote. Con ese motivo le ofrecemos una entrevista donde nos habla de su vida y su trayectoria. Qué gusto poder saludarle este fin de semana, hoy que es sábado 29 de noviembre de 2025. Soy Oscar González y en los próximos minutos le vamos a presentar un resumen de la información más destacada del Poder Judicial de la Federación que se generó a lo largo de toda la semana. Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana y así comenzamos. Y precisamente iniciamos con la información más destacada de los asuntos tratados por el Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia durante esta semana. Nuestro compañero Mario López con los detalles. Esta semana, la nueva Suprema Corte de Justicia declaró válida la inclusión de la fotografía de candidatas y candidatos en las boletas para las elecciones en Coahuila. Esto al resolver acciones promovidas por partidos políticos contra disposiciones del Código Electoral local. ¿Qué tiene de malo que las personas puedan asociar el rostro de las personas a una plataforma electoral? Al contrario, nos gustaría que la ciudadanía vote con confusión. Creo que no. Facilita la definición, la toma de decisión de los votantes, sobre todo en personas que pues no pueden leer bien, que tienen dificultad para entender. Al resolver otra acción, validó que la ley que crea la Universidad Intercultural de Tlaxcala faculte al Consejo de Pueblos y Comunidades local para que genere proyectos que revitalicen principalmente las lenguas náhuatl, yumu, así como las que considere pertinentes. Decir que se atienda a todos, pues es también decir que no se atienda a nadie. Si no hay recursos para revitalizar una lengua, la del lugar de origen, entonces yo creo que poner énfasis en una, la del lugar concreto, y de ahí ir ampliando, creo que es una política pertinente. En otro tema, declaró válido el modelo de distribución de candidaturas para presidencias municipales en Morelos, modelo que establece bloques de municipios para la exclusiva postulación de mujeres. En este tipo de casos, deben cumplir con el mandato constitucional de paridad de género. Debido a ello, es constitucional que el legislador analizó que la presencia de mujeres en las presidencias municipales ha sido históricamente muy bajo. El proyecto destaca que al día de hoy existen 13 municipios de los 36 que actualmente conforman el estado de Morelos, en los que jamás han sido gobernados por una mujer. En el estado de Morelos, en el último proceso electoral 2023-2024, solo 5 mujeres encabezaron una presidencia municipal. Al resolver una acción contra disposiciones de la Ley Municipal de Nayarit, determinó que la ley era inválida en las porciones que limitaban la participación de integrantes de pueblos y comunidades indígenas solamente con derecho a voz, pero no a votar en las decisiones del ayuntamiento y en temas que les afectaran. Celebrando este histórico proyecto que es es por lo menos la primera interpretación que hacemos de la reforma del artículo 2, recogiendo el derecho de participación política de los pueblos y comunidades indígenas. También declaró válido el artículo del Código Fiscal Capitalino que establece un cobro de 2% a las comisiones de plataformas digitales de entrega de alimentos y víveres por el aprovechamiento de uso y explotación de la infraestructura de la ciudad. Lo que además se vincula con el derecho a la ciudad, pues todos los habitantes que residimos en esta capital contribuimos a la creación, mejora y sostenimiento de esa infraestructura que es patrimonio colectivo.
El uso de la infraestructura de la ciudad de manera indiscriminada para el enriquecimiento de empresas en detrimento de la ciudadanía debe resarcirse. Para Plural TV, Mario López Peña. Y con el objetivo de brindar asistencia a comunidades y pueblos indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública abrió una oficina en la región de la Huasteca, en Huejutla, Hidalgo. El nuevo Poder Judicial de la Federación avanza en su compromiso de acercar la justicia a la población más olvidada del país. El Instituto Federal de Defensoría Pública abrió una oficina en la región de la Huasteca, en Huejutla, Hidalgo, con el propósito central de brindar asistencia a comunidades y pueblos indígenas. En la inauguración, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, se pronunció por impulsar la defensa de la colectividad. Porque la defensoría pública en el corazón de una región indígena tiene que tener una mirada grande. La perspectiva que estamos impulsando es de una defensa de la colectividad, no solo del individuo, la colectividad, porque la esencia de nuestros pueblos en las regiones indígenas es la colectividad. Subrayó que el trabajo de esta defensoría permitirá materializar la más reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos de comunidades y pueblos originarios. Si el banco no le quiere abrir la cuenta, ahí necesitamos un defensor. Si una autoridad no quiere hacer valer el acta de asamblea de una autoridad, ahí necesitamos un defensor. Si se requiere una modificación a la ley orgánica municipal, al reglamento, al lineamiento, a las reglas de operación, ahí necesitamos un defensor. Entonces la Defensoría Pública se convierte en un traductor del ente colectivo, no de la persona. Se trata de un espacio en el que la justicia hablará con respeto en distintos idiomas y con el pleno reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas. La inauguración de esta Defensoría Pública Federal representa un paso histórico para la Huasteca. Hoy se abre un espacio que brindará defensa, asesoría jurídica, traducción, acompañamiento cultural y apoyo integral a las personas que más lo necesitan. Lo que tenemos aquí, en esta tierra, en Huejutla, es el primer paso, uno de los primeros pasos. Es decir, acercar la justicia a través no de cualquier persona, sino de un abogado oriundo de aquí, que sabe la lengua de aquí, que conoce las costumbres y usos de aquí y que conoce los sistemas normativos de la zona. Y eso es un gran orgullo. Previa a la inauguración, la Huasteca hidalguense le dio la bienvenida al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz con una ceremonia espiritual y el enfloramiento como símbolo de respeto, amistad y gratitud. Con imágenes de Eduardo Chávez, Raúl Mendieta y Javier Piña, para Plural TV, Mario López Peña. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz clausuró el conversatorio Dando Vida al Pluralismo Jurídico, el caminar de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía de Guerrero. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, resaltó el valor de las diferentes formas de hacer justicia y enfatizó que hoy la Corte está abierta y preparada para aceptar y concebir la impartición de justicia de los pueblos originarios. Ahora, puerta abierta a todas las formas de hacer justicia, a todas las formas de hacer derecho, a todas las formas de organización y en particular la de los pueblos indígenas. De esta forma, el ministro Aguilar clausuró el conversatorio El caminar de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Guerrero, 30 años de justicia comunitaria, organizado en la sede del Alto Tribunal
como un espacio para reflexionar sobre el pluralismo jurídico y los aportes de las comunidades al fortalecimiento de la justicia. En ese marco, Martín Rosales, consejero regional de la Policía Comunitaria de Guerrero, denunció que los comunitarios del país son discriminados y criminalizados. Nos ponen en una situación de criminales, criminalizan nuestras actividades, ya no nuestra lucha, ¿no?, sino las actividades que devienen de nuestros sistemas de cargo, que devienen de las reglas que ponen nuestras comunidades en nuestras diferentes asambleas. A su vez, Abel Barrera Hernández, de la Comisión de Derechos Humanos Tlachinola, expuso que es necesario que las autoridades locales y estatales atiendan a nivel microlocal la impartición de justicia con una visión de respeto y dignidad hacia los pueblos originarios. Tiene más peso los caciques que la voz de los pueblos. Y lamentablemente le han dado más reconocimiento a los caciques, a Rubén Figueroa, que a todo un sistema de pueblos como es la policía comunitaria. En el conversatorio también participaron la magistrada Estrada Platero, Benjamín Rubio Chávez del Instituto Federal de la Defensoría Pública y el director general del Centro de Estudios Constitucionales, Orlando Aragón Andrade. Para Plural TV, Dalia Martínez. El respeto al mandato constitucional es el eje de la actuación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en entrevista para el Sistema Universitario de Medios Autónomos de Hidalgo. El ministro presidente de la nueva Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, envió un mensaje de certeza al sector empresarial y financiero en México. Vamos a seguir trabajando para darle certeza jurídica a sus negocios, a sus inversiones, a sus contratos, a sus convenios. Todos aquellos que cumplan con la normatividad mexicana, porque hay que decirlo, tenemos una normatividad vasta en materia ambiental, en materia financiera, de derecho de pueblos indígenas, de mujeres, y muchos de ellos inciden en la actividad empresarial. Quien cumpla con la normatividad ambiental, quien cumpla con la normatividad de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, van a tener certeza plena en sus negocios, en sus emprendimientos. Quienes incumplan con esta normatividad, pues va a ser difícil que la Corte les dé la razón. En entrevista para el Sistema Universitario de Medios Autónomos de Hidalgo, el ministro presidente insistió en el respeto al mandato de la Constitución como eje de actuación de la Suprema Corte. Es importante seguir insistiendo porque hay quienes no apostaron por este proceso y que ahora sostienen que vamos a realizar prácticamente un activismo judicial y que pues vamos a ir en contra de estas actividades fundamentales en la vida pública del país. Yo les quiero decir que no es así, van a tener certeza jurídica en la Corte y en el Poder Judicial. En un ejercicio de apertura a medios públicos locales, en este caso de la Universidad Autónoma de Hidalgo, el ministro presidente aseguró que la institución también se concentra en que las personas con deudas de justicia accedan a ella. Estamos ahora incrementando los asuntos que estamos atrayendo, todos aquellos en donde se involucre el derecho al agua, el derecho al territorio, al medio ambiente sano, a la protección de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas con discapacidad, de pueblos y comunidades indígenas, la Corte los va a estar atrayendo. Para Plural TV, Mario López Peña. Vamos a una pausa, estamos en Semanario Judicial, no se vaya, regresamos con más. Enseguida. Confirma la Corte daños a mural de Cauduro durante hechos violentos del 15 de noviembre. Iniciará el proceso de restauración. Erradicar la violencia en todas sus formas y proteger la dignidad de las mujeres dentro de la Suprema Corte de Justicia es un firme compromiso, aseguró el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz en el acto protocolario por los 16 días de activismo contra la violencia de género. El equipo de Derechos Humanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en razón de género es el compromiso que firmaron ministras y ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nuestro deber es firme, proteger la dignidad de todas las mujeres y erradicar la violencia en todas sus formas dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cero tolerancia de la violencia en razón de género en esta Corte es fundamental para asumir que con el ejemplo además nos toca participar en la supresión de la violencia, que es además la peor forma de manifestación de odio, de intolerancia, de menosprecio. Las mujeres tenemos una voz. Debemos alzarla fuerte y claro para eliminar toda violencia en nuestra contra. No más silencio, no más tolerancia, no más impunidad. Todas las violencias de género deben ser investigadas, juzgadas, sancionadas y reparadas. Tenemos que colocar a las mujeres y a las niñas en el centro de la justicia. En el acto protocolario por los 16 días de activismo contra la violencia de género, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, así como ministras y ministros, refrendaron el compromiso de contar con una política institucional que no permita la violencia contra las mujeres en ningún espacio, incluso en el digital. No será tolerada la realización de las siguientes conductas: conductas sexistas, de discriminación, exclusión o trato desigual por razones de género, conductas físicas de connotación sexual sin consentimiento, conductas de violencia sexual digital, conductas de coacción, hostigamiento o abuso de poder. Hoy iniciamos 16 días de activismo contra la violencia de género, pero esta actividad debe de ser constante y permanente. Celebro que este pronunciamiento de cero tolerancia a la violencia que está impulsando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación incluya precisamente también la violencia en el entorno digital, una violencia de la que poco se habla, pero que hoy se encuentra presente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma su compromiso con la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Así, el máximo tribunal del país asume su deber con la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia. Con imágenes de Jacobo Parrilla para Plural TV, Laura Murillo. Y la Suprema Corte de Justicia reportó daños al mural ubicado en la sede del Alto Tribunal titulado Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores de Rafael Cauduro tras los actos violentos suscitados durante la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre. La nueva Suprema Corte de Justicia informó que el mural del artista plástico Rafael Cauduro, denominado Un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores, sufrió daños durante los hechos violentos registrados en el marco de la marcha del 15 de noviembre pasado. El edificio sede de la Suprema Corte es un recinto histórico que resguarda un acervo artístico de gran valor para el patrimonio cultural del país. Desde su apertura en 1941 ha albergado obras de destacados muralistas mexicanos. A través de un comunicado, el Alto Tribunal confirmó que el segmento Zompantli del mural de Cauduro presentó daños, como el desprendimiento de calaveras elaboradas de fibras de vidrio, así como la fractura de un fragmento del vitral contiguo ubicados en la planta baja del inmueble. Para atender la afectación al patrimonio nacional, la Corte levantó las actas respectivas y notificó a las instancias correspondientes. A través de su Dirección de Asuntos Jurídicos, dio aviso al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, autoridades competentes en materia de conservación, para solicitar su apoyo en la dictaminación de los daños. Personal especializado de ambas instituciones realizaron una inspección inicial y en los próximos días se emitirá un informe preliminar seguido del dictamen técnico elaborado por el Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble del INVAL, que determinará en su caso el procedimiento de restauración. Una vez recibido, la Suprema Corte establecerá comunicación con el estudio Rafael Cauduro a fin de garantizar un proceso de restauración que honre la visión del maestro y salvaguarde plenamente esta pieza de patrimonio cultural de la nación. Para Plural TV, Marta Rodríguez.
La poeta Miquea Sánchez, hablante de lengua zoque y conductora del programa de Obom Otro Beat, Otro Mitote, que se estrena hoy a las 22 horas en Plural TV. Fue entrevistada por nuestro director de noticias, Arturo García Hernández. La poeta Miquea Sánchez, hablante de lengua zoque, tenía poco más de un año de edad cuando hizo erupción el volcán Chichonal en 1982, allá en Chiapas. El cataclismo dejó alrededor de 2,000 muertos y más de 20,000 damnificados. Miqueas y su familia perdieron todo y tuvieron que irse a vivir a un albergue. Mis papás vivían en Chapultenango, en una comunidad que se llama Tzuznubac, que ahora le llaman Guadalupe Victoria. Y ellos ahí vivían como en mucha abundancia, en cuestión de propiedades, en cuestión de animales de crianza que tenían en ese momento. Y al salir después de esa erupción, nosotros nos quedamos sin nada, absolutamente sin nada. Lejos de derrumbarse, la familia salió fortalecida. De esa experiencia, Miqueas obtuvo la resiliencia que la ha acompañado en su trayectoria literaria y como activista. También fue entonces que tuvo su primer contacto con el español. La primera palabra que aprendí en español fue porque la cola de fila. Porque dice mi mamá que para ir a recibir la comida que daban en el albergue hacíamos cola. Y yo les decía a todos, cola, 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 vamos a la cola, cola, cola. Más allá de esa anécdota chusca, no todo ha sido fácil en la relación de Miqueas con el español. Aunque no sufrió el nivel de violencia lingüística que sí vivieron, por ejemplo, algunas de sus hermanas mayores, que eran maltratadas e insultadas por no hablar o entender el español. Cuando yo entré a educación básica, donde tristemente en México a los estudiantes que somos hablantes de lenguas que son diferentes del español nos obligan a aprenderlo e incluso a entrar en el proceso de enseñanza a partir de un método que se llama inmersión, que es el hecho de que tú no hables la lengua, pero tu aprendizaje sea en una segunda lengua, en este caso el español. Una vez aprendido el español, por un tiempo Miqueas se sintió distanciada de su lengua, el zoque. Cuando me preguntan cómo es mi relación con la lengua, yo digo que es de reconciliación, porque a mí no me enseñaron a querer mi lengua, a mí no me enseñaron a sentirme feliz y orgullosa de hablar esta lengua. Claro que cuando yo era niña sí que sentía alegría y felicidad de escuchar a los músicos con la música tradicional o escuchar a mi abuelo y verlo curar a la gente, eso me fascinaba. Pero conforme fui penetrando más en el sistema educativo, me fui alejando mucho más. Miqueas salió de su comunidad porque quería conocer el mundo. No quería seguir el patrón de vida que veía en otras mujeres. Quería estudiar. Yo admiraba a las mujeres que salían de la comunidad, ya sea a trabajar o a estudiar, y yo quería ser como ellas. Yo decía, fulanita se fue a Villahermosa y pudo, y sola. Yo puedo también. Entonces eso me impulsaba a mí. Y ese deseo de salir me llevó a conocer muchos lugares en México y en el extranjero. Pero llegó el tiempo de volver, de reencontrarse con su cultura originaria, con el conocimiento que solo hay en las comunidades indígenas. Después de mirar eso de fuera, un día dije, no, tengo que regresar a mi comunidad. Y en 2016 regresé a mi comunidad. Regresé a Chapultenango. Y otra vez me conecté con el territorio, pero ya no era yo esa niña que quería huir de aquello, sino que lo miré con otros ojos, también sin el romanticismo con el que había vivido ciertos años, y eso me ayudó a ver todas las problemáticas que hay en las comunidades, que tienen que ver con extractivismo, que tienen que ver con muchos problemas de alcoholismo, de drogadicción, de cuestiones de división política, religiosa, que es algo fuerte que ahora está ocurriendo. Autora de libros como Ajingu Como, Desde mi médula, o Mumure Tayak Tamba, Todos somos cimarrones, Miqueas observa un movimiento literario y cultural muy fuerte entre los pueblos originarios, pero acota. Sí, por supuesto, hay un movimiento fuerte que está creciendo, que está tomando mucha
fuerza porque no viene de la nada, tiene bases. No es como que a los indígenas de pronto se les ocurrió cantar, escribir o pintar o hacer cine. No, eso es algo que no es por generación espontánea, no es algo que sea por las brillantes capacidades que tienen, que por supuesto las tienen, pero tiene una base y es la historia de sus comunidades. Ellos no serían lo que son si no es porque nacieron en un lugar específico, con historia, con tradición, con filosofía, con una manera particular de conectarse con sus territorios. A partir de la Revolución Mexicana, durante décadas han ido y venido todo tipo de políticas de gobierno tratando de incorporar a la población indígena al resto de la sociedad, a veces intentando resarcir el maltrato y la discriminación a las que se les ha sometido. Los resultados no siempre han sido los mejores. Sin duda han conseguido fragmentar a la comunidad, sobre todo los proyectos que benefician, sí, pero a una cierta población. Y el que no se beneficia se molesta, siente envidia, le da coraje que otro tenga esos beneficios. Entonces creo que, si bien es cierto que hay un trabajo importante de antropólogos, de historiadores, de gente estudiosa de las comunidades, muchas veces no tienen información fidedigna. Muchas veces han visto a los pueblos indígenas como gente que son solo objetos de estudio y que sueltan todo, como que cuentan todo, pero en realidad no, los pueblos siempre han conservado lo más profundo de sus culturas y no está todavía en los libros. A veces se cree que está en los libros. Hay partes, hay unas pinceladas, hay algunas ideas, pero lo más profundo de los pueblos no está ahí porque tuvieron que guardarlo en la tradición oral, en lo que se dice en la propia lengua y que no puede traducirse. En consonancia con el propósito de la nueva Suprema Corte de Justicia de saldar la deuda que se tiene con los pueblos originarios y hacerse eco de sus voces y demandas, Plural TV ha integrado a Miquea Sánchez a su equipo de conductores. Como tal, la poeta Zoque conduce el primer programa de Obom, otro beat, otro mitote, que se estrena este 29 de noviembre a las 10 de la noche. Aquí las y los esperamos. Con imágenes de Alejandro Barrientos e Irving Martínez, para Plural TV, Arturo García Hernández. Y hoy, en Derecho a la Cultura, la UNAM, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, presentan la exposición Fotografía Científica UNAM en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec. ¿Cómo es el interior de las criaturas más pequeñas del reino animal? ¿Cómo se comporta la vida silvestre en su hábitat natural? Y lo más importante, ¿cómo aprender a conocer y respetar la biodiversidad de nuestro país? Ese es el objetivo de la muestra fotográfica de las y los ganadores del concurso Fotografía Científica UNAM, integrada por 58 imágenes que revelan procesos naturales, estructuras microscópicas y escenas de vida silvestre, combinando rigor científico con una estética visual excepcional. Nos da mucho gusto ver que este tipo de iniciativas permiten que jóvenes que les gusta la ciencia, pues los podamos encaminar hacia cosas que les abre camino dentro de la ciencia, dentro del conocimiento, dentro de las formas de divulgar el conocimiento. Es una muestra del impulso natural del ser humano por entender el mundo, con resultados que van más allá de los simples datos, para descubrir los mundos invisibles que nos rodean. Este es un huevo de ajolote en sus primeras fases de vida, y bueno, lo logramos con ayuda de un profesor y un microscopio, en el que buscamos concientizar la importancia de guardar a este individuo, de conservarlo, y bueno, espero pueda servir un poco para la concientización. Es un frotis de bacterias obtenidas de un cepillo de dientes usado. Esta foto se obtuvo en el estudio técnico especializado de auxiliar laboratorista químico
del cual ya soy egresado. Este es un ángel de mar, es un gasterópodo, es de la familia como de los caracoles, es como un caracol de mar. Yo hago estas fotografías buscando la migración vertical diaria. El zooplancton sube durante las noches a comerse las algas que están en la superficie del mar. Toda esa zona de San Gregorio Atlapulco, que es un pequeño humedal que existe entre Milpaltas, Xochimilco y Tláhuac, pues realmente se encuentra amenazado porque podemos ver al fondo todo como el cerro está completamente lleno de casas. Entonces, todos los desagües o caños de las casas pues desembocan en este pequeño refugio santuario de aves. Estas líneas que ven ahí son burbujas de hidrógeno, son burbujas muy pequeñitas, entonces obviamente con un tipo de exposición más largo pues ya se ven como líneas, ¿no? Y estas recirculaciones que ven ahí siempre se forman cuando pasa un fluido alrededor de un cilindro. ¿Qué secretos nos oculta la naturaleza? Descubra lo que hay dentro y fuera de ella en esta gran exposición fotográfica. Fotografía Científica UNAM en las rejas del Bosque de Chapultepec, abierta de lunes a domingo para todo el público. Es una invitación a explorar fenómenos que sin el apoyo de herramientas especializadas permanecerían ocultos, como los tejidos celulares, comportamientos de fauna difícil de observar, superficies ampliadas que parecen mundos abstractos o paisajes microscópicos que revelan patrones imperceptibles a simple vista. Cada imagen es una ventana hacia una historia biológica, física y química contada desde el detalle, la paciencia y la precisión técnica. Para Plural TV, Jesús Daza. Y con esta información nos vamos. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siga pasando un excelente fin de semana. Soy Oscar González y nos vemos en la próxima.